Querida familia en Cristo, que la paz, el amor y la misericordia de Dios se derrame generosamente sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Si hoy comienzas a escuchar este mensaje, son cosas de Dios, son diosidades en el deseo de nuestro Señor por llevarnos a conocer su verdad y a descubrirla. Si lo escuchas, llénate de gracia y atiende el llamado del Señor. Si decides no escucharlo, será una oportunidad más que estás perdiendo de ese interés del Señor por salvar las almas para la eternidad. Hoy vamos a dedicar con respeto este tiempo a Dios. Vamos a descubrir una gran verdad que el Señor ya ha revelado al mundo, pero el diablo, en su afán de perdernos y de confundirnos, nos distrae del camino real que nos lleva a la salvación. Y vamos a mirar esta estatua de Jesús y vamos a recordar ese momento en el Calvario y pensemos, ¿por qué? ¿Por qué nuestro Señor aceptó la cruz? ¿Y por qué tan terrible el dolor? En el plan de salvación de nuestro Padre, solo Él conoce el por qué tuvo que ser así. Y vamos a comenzar recordando cada uno de nosotros con humildad, con amor, como Cristo. Si de verdad decimos creer en Cristo, vamos a recordar cómo fue su ejemplo, cuánto amor, cuánta humildad, cuánta paciencia. Y recuerden que nuestro Señor, por decir la verdad, fue crucificado. Por decir, sí, soy el Hijo de Dios, soy el enviado de mi Padre, el que ha venido a revelar al mundo la voluntad de Dios. ¿Y saben ustedes qué dijo Jesús a los fariseos y a muchos doctores de la iglesia de aquel entonces? Lo podemos leer en cada pasaje bíblico cuando era tentado y probado por los fariseos para hacerlo caer y denunciarlo y meterlo preso. Los llamaba hipócritas, fariseos hipócritas. ¿Y saben por qué? Porque ellos pedían y obligaban y vigilaban a ver quién violaba la ley de Dios. Eran los celadores de hacer cumplir la ley de Dios, pero ellos no la cumplían. Y vamos a preguntarnos, con todo el respeto y con toda la humildad, si decimos creemos en Cristo, ¿a quién o a quiénes habló Jesús de la verdad que vino a revelar al mundo? ¿A quién escogió el Señor para, entre los 30 y sus 33 años, venir a predicar esa verdad que ya le llegaba a su hora? Porque se lo recordó María en las bodas de Caná, cuando el Señor le dijo: mujer, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Se recuerdan? Cuando el vino se había acabado en aquella boda de Caná. Y ahí comenzó el primer milagro del Señor. Y ahora yo les pregunto una vez más, ¿a quiénes escogió Jesús? A los 12, ¿cierto? Y 12 que no eran de los preparados doctores de la iglesia, eran 12 pecadores, porque el Señor no elige o no escoge a los preparados, Él prepara a sus elegidos. Pero ¿por qué todo esto? Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y la Escritura es una sola, 4 evangelistas, un solo evangelio: Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Y aunque otros también escribieron, pero
son 4 evangelistas, un solo evangelio, que viene desde aquel entonces que fueron ellos, de los 4 apóstoles que lo escucharon de los labios de Jesús, que lo escuchó María y lo escuchó aquellos otros 8, además de esos 4, que esto tiene que quedar muy claro. Los únicos que escucharon todos los detalles de la verdad de salvación revelada por Jesús al mundo fueron sus apóstoles y la Virgen María. Ahora, yo les pregunto, ¿esa es la única verdad absoluta y verdadera del mensaje de Cristo? ¿Y por qué todo esto? Porque no puede haber un solo Cristo y 6,000 o 7,000 sectas protestantes, 6,000 o más diferentes maneras de entender el cristianismo. Cuando Cristo, cuando se elevó, pidió a Pedro que tomara control de ese mensaje y lo llevara al mundo, estableciendo la iglesia en cabeza de Pedro y hasta hoy en cabeza del Papa Francisco. ¿Saben qué? No fue hasta 1570 años después que un obispo católico, azotado y arrebatado por el diablo como le sucedió a Caifás, que planeó y organizó el asesinato del Hijo de Dios, siendo el Papa de la época, el sumo pontífice de la Iglesia judía. Porque 1570 años después, los que decimos creer en Cristo, vamos a creer en las conclusiones de un hombre de pecador, de carne como tú y como yo, porque Cristo, aunque se hizo hombre verdadero, también es Dios verdadero, puro, divino. Nosotros somos manchados por el pecado, Jesús no. Y Martín Lutero, que fue el primero que fracturó la iglesia, y obviamente que incitado por el diablo, se arrepintió antes de morir, llamó a los obispos para confesarse y recibir la comunión. Porque si Cristo es uno y su verdad ya venía desde hace más de 1570 años, ahora yo voy a decir que yo creo en Cristo a la manera de las conclusiones que sacó Lutero? Y después, ¿cuántas denominaciones llamadas cristianas hay? ¿Acaso la fe se dividió? ¿Acaso eran 10 o 20 o 6,000 Cristos cuando Cristo es uno solo? ¿Se dan cuenta cómo el diablo nos envuelve, cómo el diablo nos confunde? ¿Y saben qué es lo peor? Que el diablo llena de soberbia y nos creemos que nuestra verdad es absoluta y verdadera. Y seguimos a Cristo, pero no según la voluntad del Señor. Imagínense que el Señor vino para salvarnos, para decirnos que así como Él se levantó de la muerte, también nosotros vamos a vencer la muerte, porque Él la venció primero, y esa es la gran promesa de Dios. Por eso Jesús tuvo que morir. ¿Y saben por qué sufrió? Porque en el afán del diablo que no ganemos ese reino, esa vida nueva, nos va a hacer sufrir, nos va a atormentar, y su propósito es que de una o de otra manera desobedezcamos a Jesús. La comunión, la Eucaristía, así como Él vino a salvarnos, nos dejó un alimento para el alma. Alimento para el alma. No nos invitó a que simuláramos la Santa Comunión en aquella última cena. Nos invitó a celebrarla y dijo: coman y beban todos de Él, porque esto es mi cuerpo y mi sangre, que será derramada por ustedes. Y lo llamó alimento de salvación. No es un simulacro de recordar aquella última cena. Es ese alimento que dejó Jesús para nuestra alma. Si no lo podemos entender, es porque el diablo nos quiere confundir. Recuerda, Martín Lutero era un hombre mundano, manchado por el pecado como tú y como yo. Como ahora pueden decir y criticar e insultar y ofender
Aquella fe que ya por más de 1570 años se arrastraba desde cuando Pedro y María y aquellos 12 se dan cuenta cómo el diablo confunde. Y los pastores no quieren admitirlo. ¿Saben por qué? Por el amor al dinero. ¿Y qué dijo Cristo del dinero? Al César lo que es del César. No pueden servir a dos amos a la vez. O están conmigo o están con el diablo. Y el dinero es del mundo, no es de Dios. ¿Se recuerdan de aquella moneda? Y dijo, ahí está la cara del César, al César lo que es del César. Porque el Señor sabe muy bien las consecuencias perversas y crueles y maléficas que el dinero genera. Hasta la muerte. Los hermanos se pelean, los esposos se matan. Las familias se destruyen, los amigos por deuda se odian y las familias se dejan de hablar. Eso no, el dinero diabólico, aunque a nosotros nos importa es el placer y el gusto de este mundo, los placeres mundanos. ¿Saben por qué? Porque verdaderamente no creemos en Jesús. ¿Saben ustedes que Jesús vive? ¿Qué pasa si usted tiene 10 años que no ve a su mamá? Y usted va a la casa de su mamá después de 10 años. ¿Cómo será esa sorpresa? Y a lo mejor no digo su mamá, porque a lo mejor no quiere a su mamá. Imagínese a alguien que usted ama verdaderamente y que tiene 10, 15, 20 años que no lo ve y lo va a volver a abrazar. ¿Cómo usted se siente ese día que va a su casa o que lo van a visitar? Pues ¿cuántos de nosotros que nos decimos creer cristianos vamos a la iglesia? ¿Cuántos vamos con la alegría de encontrarnos con Cristo? Vamos a lucir la ropa y a criticar al vecino que se sienta a mi lado. ¡Qué triste, familia! Y muchas madres justifican a sus hijos diciendo que nuestros hijos no van por el pecado de los sacerdotes y de los obispos y el pecado de los pastores y de los rabinos. Cada uno de nosotros tiene que rendir cuenta a Dios por nuestra manera de vivir. El hecho de que un sacerdote haya sido arrastrado, como fue también Caifás y Lutero, y así como todos estamos manchados del pecado, no quiere decir que la verdad de Cristo ya no es verdad. El diablo va a hacer todo lo posible, porque se va a vestir hasta de madre, la mamá o el ser amado, para hacernos caer y confundirnos. Y muchos dicen, no voy a la iglesia porque ahí lo que hay es puro hipócritas. ¿O creen ustedes que cuando van al cine, al teatro, a la playa o a una discoteca, quiénes van? ¿Los santos? No hay santos en la tierra, no hay santos en la tierra. El Señor llama a la santidad, y cuando llama a la santidad, el diablo te hace el camino imposible para que dudes, para que desprecies a Cristo. Si no estás verdaderamente tocado por Dios, vas a fallar. Si creyésemos que de verdad tenemos una vida nueva y vamos a la casa del Señor, con cuánta alegría deberíamos ir. Si creemos que ese cuerpo del Señor es verdaderamente su cuerpo y su sangre, la recibiríamos con honor, con honra, con respeto, y no quisiésemos perder ni una oportunidad de recibirla. Las iglesias están vacías y los antros, los clubes, las playas, todas esas fiestas donde lo que hay es vicio e inmoralidad, están repletas de jóvenes y de no tan jóvenes. Las familias no tienen padre o no tienen madre porque el divorcio ha arrasado más del 80%. Y han perdido el respeto por los esposos. No hay respeto ni por él ni por ella. El que tenga más dinero y el que tenga más juventud. Y no temen a Dios y dicen creer a Dios y van a la iglesia. No pueden haber 6,000 divisiones cristianas cuando Cristo es uno. Que lo puedan entender y que se arrepientan los pastores que mantienen dividido al pueblo de Dios, porque es el propósito de Lucifer y de sus demonios, aquel tercio de ángeles que se unieron a Lucifer y fueron expulsados por nuestro Padre. Cada uno tiene la libertad, como llamó el Señor, el libre albedrío,
pero que no sea para condenarnos, que no sea para solo placeres mundanos, sino que podamos humillarnos, rectificar aunque nos duela y aunque nos cueste, y aunque nos parezca imposible. No hay más tiempo que esta vida. Y los fanatismos y los odios y las envidias y los rencores y la inmoralidad y la infidelidad y la brujería y la hechicería y la santería, la inmoralidad sexual, el robo, los asesinatos, la venganza, la maldad, la traición. Bien lo dice la Sagrada Escritura desde los profetas. No tendrán parte del reino de los cielos. ¿Y sabes por qué seguimos? Porque no lo creemos. No lo creemos. Y no podemos bendecir el pecado. Usted no puede bendecir a un adúltero, como tampoco puede bendecir un amor prohibido. No puede bendecir al asesino, a menos que haya un arrepentimiento sincero y un firme propósito de no volver a pecar. Los políticos han convertido la voluntad de Dios en un instrumento para capturar adeptos, capturar votos, dominar. Aunque eso nos lleve a ir contrario a la voluntad de Dios. Y los pueblos caen, porque los pueblos se sienten apoyados en sus inmoralidades. Si no, miren hoy, miren cómo estamos. Y que hay pecado en la iglesia. ¿Y en qué corazón no hay pecado? ¿En qué cosa que tenga carne humana no hay pecado? Si ese es el propósito de Lucifer, acabar. ¿Y saben qué hace Lucifer? Se mete donde más daño puede causar. Imagínense, nuestros hermanos judíos no reconocen a Jesús como al Hijo de Dios, porque Caifás no lo reconoció, ni aquellos de aquella época. Y ellos honran y veneran al Padre, pero no aman al Hijo. ¿Y qué dijo Jesús? El que conoce al Hijo, conoce al Padre, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo se va al Padre a través de mí. Pero no, peor aún, a la elegida por Dios, a la pura y santa Virgen María, la calumnian, la desprecian, la han llamado sectas protestantes, la ramera de la Biblia. ¿Cuál es el respeto al Padre y cuál es el respeto a Jesús? Ignoran el mensaje de Dios a través del ángel. Se dan cuenta cómo el diablo nos está acabando. Y nadie quiere dar su brazo a torcer, porque el diablo ha puesto tanta soberbia y tanto amor al dinero, que nos están condenando a los infiernos eternos, al fuego que nunca se apaga. Y está en cada uno, está en ti, está en mí. Esa libertad que nos ha dado Dios, que no sea para condenarnos, sino para salvarnos. Y Cristo es el camino. Compártelo y medítalo. Suscríbete y acércate a Dios y rectifica el error y proponle a Dios nunca más pecar. Amén. Aleluya.